irreversible, muchísima gente decía, ¿era necesario? Termina siendo como una pequeña invitación Probablemente. velada a ciertos públicos que no la van No, a entender como la estás entendiendo tú. Y seguramente sí, entonces, pero no entonces esto se creo. vuelve un arma en tu contra porque estás tomando No sé. un tema muy Es como sensible. eso de que si los videojuegos crean violencia. Pero yo creo que Pero penetrarte yo en como el... mujer no podía más que pensar en la incomodidad de la actriz. No, claro. Y me pero- parece, y en ese momento cuando pensé eso dije, esta es una mala película. ¿Por qué el director permite que se crucen estos límites con la clara Habría- incomodidad de la actriz, que por cierto está completamente dicha? Y probablemente, ¿sabes qué alimente más el machismo? Las telenovelas mexicanas. Pues sí. Como pasó en el último como, tango en como pasó en París. el último Tamo en París, ajá. Claro, que nada más para poner en contexto, Pues porque puede nada, ser que la gente no lo que el sepa. director se puso de acuerdo con Marlon Brando, Sin decirle a sin decirle a la actriz, María Snyder, ¿no? ajá, María Snyder, que ya no, después, pues eso la jodió, ¿no? Que iba a tener sexo anal con ella y que le pusiera mantequilla y fue real, ¿no? Y hasta Pero ella no hasta estaba muchos prevenida, años ¿no? después lo dijo, ¿no? Que ella no sabía ni nada y pues fue así de corre cámara y ahí te va. Hola, hola, bienvenidos a Sin Camino a Hollywood. Bueno, estamos hoy los Franciscos, así que saluden. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y está Juan Sebastián, y hoy traemos un tema increíblemente controvertido. Es más, lo estamos haciendo porque es controvertido. Vamos a hablar de el sexo y las películas. Una relación tortuosa que ha sido explorada desde diferentes puntos de vista a lo largo de los años. Y que nos lleva un poco como a esta cancha que está tan de moda ahora, que es el tema de lo políticamente correcto o lo incorrecto, que en otros años se podría haber leído como el uso o no de la censura o la autocensura en muchos casos. Entonces, la primera reflexión que me viene es el fulgor que ha causado una película que no es políticamente incorrecta, es más, es mala, está mal escrita, pero viene de una saga se ha hecho muy famosa, digamos, entre las mujeres de 30 y 60 años, que son las 50 sombras de Grey, que nos presenta esta disyuntiva entre lo que vamos a hablar hoy. O sea, si tú ves las 50 sombras de Grey, te vas a dar cuenta de algo. Es súper políticamente correcta. O sea, es decir, habla de un tipo que tiene, digamos, una tendencia al sadomasoquismo, y cuando te muestran el sadomasoquismo lo hacen de una manera muy plana. No es como realmente es, y la película y las novelas son como de esta mujer que le quiere quitar su pervención sexual a un hombre, ¿no? Es decir, él plantea que solo puede tener relaciones si genera este vínculo entre sado y masoquista, y cuando tú entras a los actos sexuales son como muy blanditos, los desnudos están como súper bien fotografiados, casi siempre todos de la cintura para arriba, es muy difícil ver desnudos de un hombre, y si lo comparas con alguna película brutal de la Nouvelle Vague, en donde puedes como ver un acto sexual casi consumado entre dos actores, nos puede llevar a pensar que la relación entre el sexo y el cine es compleja. Y además tiene que ver con algo actoral. Entonces, lo primero que les voy a preguntar es, ¿cuál es tu película icónica que es políticamente incorrecta y que habla del sexo de una manera abierta, quizás? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la... No, es más, voy a hacer una pregunta más chida. ¿Cuál es la primera película que te escandalizó? A mí. Y ojo, no estamos hablando de porno. Sí, sí, Sí sí. quiero como aclararlo. Estamos hablando de cine comercial, cine de arte. Pues desde el tema de la sexualidad, yo creo que de las películas que a mí sí, pues sí me marcó, Ajá. pues justamente es pues la película de Salo de Pasolini. Realmente yo creo que ahí, pues, o sea, toda la cuestión de cómo se apropia de la parte de la relación del poder, pues con el sexo, ¿no? O de cómo el sexo puede ser como una herramienta de control y de destrucción.
A mí me parece que Pasolini realmente ahí sí hace una película, pues bastante molesta, donde pues realmente, pues, o sea, si lo ves, pues objetivamente, pues sí entiendes por qué lo mataron, ¿no? O sea, aun cuando a lo mejor hoy en día lo que ocurre en Saló, pues puede ser que no esté tan, pues que ni siquiera estéticamente, sea, no sé, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo hace, cómo toca, cómo aborda la cuestión como de los cuerpos, Ujú. o sea, pero al mismo tiempo, te puede poner una caca, pues que realmente sí se nota como que es de utilería, ¿no? Y aunque realmente, Sí. y aunque realmente no sea no esté como muy cuidado esa parte, ¿no? Como para producir asco. Creo que realmente lo más fuerte como de Pasolini es que no te provoca asco, sino más bien te provoca como un asco moral por la humanidad, ¿no? O O sea, sea, que resignifican el sexo como un arma de poder exacto. y entonces la repulsión puede venir de cómo alguien puede usar el sexo como un arma de poder y no viene tanto de lo que muestras y lo que no muestras, quizás. Pero es que lo interesante es que sí muestra, ¿no? O sea, Ajá, sí muestra, pero como que tiene también como otras cosas que cinematográficamente hacen que pues de repente pues, o sea, pues sí tenga como, o sea, que nunca sea pornográfico, ¿no? exacto. ¿Tú cuál dirías? O sea, ¿cuál es tu película? Yo diría, a ver, sé que es muy moderna y tal, pero a mí Nymphomaniac Ujú. de Lars von Trier, como que sí recuerdo haber salido del cine y haber dicho, "Oh, oh, es duro de ver. Es duro, pero a la vez es real y por eso lo puedo pasar. O sea, me indigna más Fifty Shades of Grey que Nymphomaniac. ¿Te indigna más? Claro. Porque ¿Pero te yo indigna siento más por que desde cuando la yo voy a chafa? ver ¿O te Fifty indigna? Shades of Grey, me están vendiendo algo que no va a pasar. Ah, bueno, pero te indigna desde lo que te vendieron, pero no desde la cuestión temática. Ah, no, no, bueno, de la cuestión ¿Eh? temática, que eso nos lleva como a estos dos nuevos lugares, ¿no? De qué es lo que te indigna o qué es lo que hace una película políticamente incorrecta. Sí, creo que empezaste súper mal con 50 sombras de Grey. Ya O sé. sea, Pero súper, estamos aquí. sí, Sí. o sea, primero porque es un fanfiction. Es una señora que amó la saga de Crepúsculo, Luna Nueva y todo, y lo que dijo, ah, bueno, vamos a hacerlo erótico, tal cual es un fanfiction, y que se volvió un bestseller y dijo, bueno, vamos a hacer estos personajes del vampiro y de Bella y vamos a transformarlos en erótico. Eso de ahí salió, ¿no? Los libros, yo pocas cosas y soy muy abierto y todo, pero me sentí sucio mal después de haber leído el primer libro y dije, ¿Leíste no, leí el realmente primer leíste el libro, primer sí, libro? sí, leí realmente el primer libro y dije, me sentí sucio, así de, güey, ¿qué le estoy haciendo a mi cabeza con esta basura? O Bueno, sea, pero así fue de verdad me pero por lo parece malo, ¿no? muy malo, o Sí, pues sí. sea, malísimo, ¿no? Así todo el ambiente, los diálogos, todo me parece muy, muy malo. Y es raro, porque es muy raro leer algo que sea malo, o sea, Pero sí terminaste, del como primero, el güey, primero. pero de Sí, sí, primera página a sí, sí, última sí, dije, página. vamos a acabarlo. Y dije, Ajá. no más de esto. Ahora, pero Ujú. pensemos en algún cineasta que lo haya hecho bien. Ese efecto malísimo que no lograron y que no está bien escrito, ni bien actuado, ni bien dirigido, ¿qué cineasta dirías tú? Este güey sí lo logró. Como explorar la sexualidad en el cine desde un punto de vista real, controvertido. Por eso me gusta mucho el ejemplo de Pasolini. No sé, tendría que pensarlo, no me da, o sea, cuando dijiste esto de películas que te hayan impactado, o sea, pensé en Naranja Mecánica, pero porque la vi muy pequeño, ¿no? Con 9, 10 años, entonces sí fue impactante ver estas escenas tan pequeño, ¿no? O sea, entonces Si las eso ves me ahora, impactó. quizás no te No, escandalizarían tanto. para Ujú. nada, ¿no? Entonces también pienso Pero que tienes ejemplos como Irreversible. sí, que la escena, pero es que Irreversible tiene tanto violencia que es Ujú. muy impactante cuando golpean al tipo al principio de la película, como la violación en el puente, en el bajo puente, ¿no? Ese paso El desnivel. cruce subterráneo. Sí. Ajá, Yo, pero bueno, pues yo o sea, tampoco, o sea, sí te deja un sabor raro, pero siento no te escandalizaste. no tanto, ¿no? O sea, me acuerdo que la Ajá. vi, yo no sé por qué se les ocurrió a estos tontos proyectarla en Cinemex, guapa, la sala atascada de gente y acabé yo solito en la sala, pero te juro que no cabía nadie en la sala, una sala grande
llena de gente y todos se salieron. No, nada más me acuerdo que me quedé yo y dije, me va a dar un ataque epiléptico, porque este efecto que hacen de apagar y prender la luz es demasiado fuerte. Dije, me va a dar aquí un ataque. O sea, no tengo epilepsia ni nada, pero sentía que me iba a dar yo solito y que nadie me iba a ver ni me iba a ayudar. Pero esa no me impactó. Una que sí puedo también decir que sí que me impactó fue a lo mejor, y tengo que pensar todavía qué director me gusta lo erótico esto, no le doy todavía, fue Extraños Placeres, ¿no? La de Crash, Increíble, ¿no? sí. Entonces, Creo que ese es un gran Esa sí ejemplo. aborda la cuestión Ese sí aborda de lo la políticamente cuestión, sí. entonces incorrecto. me pasaba que la película me encanta, todos los temas, pienso mucho en ella, las carreras, los coches, esta Roxanne Arquette, toda tullida, cortada, etcétera, etcétera, me encanta, pero varias veces me pasó que bloqueaba la escena de los dos hombres. O sea, nunca me acordaba de esa escena. O sea, la volví a ver y decía, chale otra vez estos. No, o sea, como que había algo a mí que sí me impactaba y me parecía muy fuerte ver una escena homoerótica en ese momento. Tenía 17, 18 años y entonces, pues no era nada común en mi Sí. universo, en mi mundo, ver a dos hombres besándose y cogiendo. Y pues siempre la bloqueaba, o sea, no me acordaba, decía, qué padre peli, vamos a volverla a ver, y otra vez llegaba a esa parte, me pasa, por ejemplo, con Leolo, ¿no? Me pasaba que siempre que veía a Leolo, me encanta, me parece una joya cinematográfica, pero cuando llega el momento del gato, o sea, Se te borra. me da repelús, o sea, se me hace muy fuerte y muchas veces, o sea, la debo de haber visto un montón de veces, pero las primeras 4, 3, 5 veces se me olvidaba esa secuencia, la bloqueaba, ¿no? De que era demasiado fuerte e impactante para mí, ¿no? Y algo que, pues, retomando esto, es que los gringos, pues, son súper puritanos, ¿no? Y entonces en el sexo, pues eso, es como, pues sí, el desnudo masculino frontal, pues es muy escaso, como que tienen este pudor en cuanto al sexo, pero en cuanto a la violencia, pues también son súper explícitos, pero de toda la vida. Pensemos en Sam Peckinpah o en cualquiera de estas cosas que eran unas orgías de masacre, de violencia, y que no tenían ningún empacho en hacerlas, ni nosotros en verlas, pero en cuanto al sexo sí creo que son, pues eso, como muy puritanos, Pero ¿no? como que a lo Entonces, mejor la estética del body horror de Cronenberg sí aborda como mucho la cuestión sexual, ¿no? sí, O sea, claro, uy, ahí sí, sí, no, en si todas lo ves en partes, Videodromo, ¿no? si ves, por ejemplo, también, por Pero, ejemplo, la de historia de violencia o Crash, sí, o sea, como que hay la cuestión como pero de Cronenberg cómo, no es gringo, exacto, es es canadiense. canadiense. Es más, la Increíble mosca, ¿no? eso. Ajá. O sea, Increíble eso. Ujú. ¿Tú tienes alguna... Bueno, yo creo que la primera aproximación para mí en ese sentido de ese efecto, de esa sensación fue más en la tele que en el cine. que en el cine? sí. Sí, ¿Y te sí. acuerdas como de la serie? Sí, había una serie en Colombia que era histórica, así como en la época de la independencia y todo eso, y era dos mujeres que eran pareja, no eran lesbianas. Y pues yo tenía por ahí 9 años, ¿no? 10 años, algo así, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, y era una serie que pasaban bien tarde, ¿no? En la tele, ¿no? Justamente por eso, pero Los pecados de Inés Hinojosa se llama. El Cinema Golden Choice Colombia. Por si la buscan sí, pero bueno, yo no Ya las separaría, cosas yo no separaría tanto el porno porque me parece que el porno hace parte de la conversación. Claro, hay que diferenciar entre lo erótico, lo sexual y el porno, digamos, ¿no? No, Pero y yo creo que también entre lo que dice Francisco, que me parece genial, el posicionamiento del sexo como arma de poder, sí, que creo que eso cambia también mucho la jugada de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Pues es que sí, porque por ejemplo, a ver, ahorita si empezamos en una Yo directa. sí me acuerdo de mi primera aproximación. A ver, tú dilo, porque tú no lo Y era durmiendo con el enemigo, ¿no? Y era como este rollo super de... light, super No, light. super con light. celos Pero, así. no, pero me lleva a un debate que es súper interesante, porque yo me acuerdo en Irreversible, muchísima gente decía, era necesario. O sea, Para mí no sí. estas cosas se pueden construir con buena narrativa No, para mí cinematográfica sí es sin necesario. ser tan explícito. O sea, ¿qué tan necesario es ser explícito en orden de generar una atmósfera sexual? Y a mí me parece una pregunta válida. Porque creo Hijo, que no, pero Irreversible. hay ciertas cosas que te puedes
que te puedes, pues, guardar y que hacen que la experiencia no sea A mí me esto que acaba parece, de decir Francisco, que me parece genial, porque en realidad en Irreversible el 90% de las personas se salen Sí, claro, cuando la ven. pero es que desde el hecho O sea, de cómo... y ni siquiera ha pasado a la historia como algo, o sea, yo tengo la no, misma sí, anécdota que tienes tú de, empezamos a verla un montón de gente porque había cierto morbo alrededor y la gente empezaba a salirse. yo creo que sí se Y eso es lo recuerda que quiere mucho, ¿eh? enseñar. A mí me encanta esa Yo película. creo que se recuerda mucho, ¿eh? O sea, lo que pasa es ¿Tú que la volverías a ver? Yo sí la he Así vuelto a ver. voluntariamente sí, un sí la... domingo, yo no. Yo sí la he vuelto a Lo ver que y pasa sí. es que a mí me parece que en esa peli narrativamente sí es importante porque digamos que como la película está contada al revés, ¿no? Para que tú veas, para que tú tengas claridad sobre las consecuencias de lo que pasó, sí es muy importante que sepas la gravedad, o sea, que tengas clara la gravedad de lo que pasó, ¿no? Entonces, por eso creo que esa es la razón de ser específicamente así. Claro que es una escena supremamente incómoda porque es una cámara fija, sin cortes y todo el tiempo en la misma posición. O sea, es casi que te obliga a verlo necesariamente, ¿no? Pues que te hace como Este, partícipe de la te hace violación, ¿no? partícipe y siento que en ese sentido sí tiene mucho de Saló de que en Saló también es necesario porque es justo sí, tal como dice Tix, es para entender cómo el sexo puede volverse un arma en ese sentido de opresión y de sometimiento brutal, ¿no? Pero no se En vuelve ese como una sentido. alegoría a la violencia, como Pues usar yo algo tan delicado y tan fuerte, termina siendo como una pequeña invitación probablemente, velada a ciertos públicos que no la van no, a entender como la estás entendiendo tú. fíjate que a mí me parece que en Irreversible el personaje del asesino sí está claramente construido como un cabrón terrible, muy malo. Y no sé, o sea, tiene que ser alguien muy enfermo para que se identifique con ese cabrón, ¿no? Pero hay. Pues Y seguramente sí, pero no entonces esto se creo. vuelve un arma en tu contra porque estás tomando Sí. un tema muy Es como sensible. eso de que si los videojuegos crean violencia. Pero yo creo que más bien, a mí por lo menos se hace bien que el tema de irreversible no sé si sea realmente el sexo, porque Es la realmente, violencia, o ¿no? sea, porque realmente Pero para lo es que es la, como, lo que es como pero fascinante, es la violencia masculinizada, pero para lo que es a como, morir. claro, O sea, porque una sí, mujer que ve Irreversible no tiene para nada los mismos insights que un hombre, porque nosotras No, desde seguro, niñas claro. hemos Sí, seguro. tenido este claro. problema. Y entonces lo que mucha gente dice es, hay muchas maneras de sugerirlo sin que se vuelva una posibilidad para un violento de una guía. Pero es que es bien interesante porque, por ejemplo, yo no sé, ¿no? Yo me acuerdo que sí, yo me acuerdo, una de las cosas que a mí más me sorprendió de esa película fue como el hecho de que ocurre esta violación y de repente dices, ¿qué puede seguir después de esto? O Claro, sea, que es como decir pero así, o sea, ahí es en donde entramos en lo políticamente qué es lo más correcto. interesante, Pero ¿no? entramos en lo Es que, políticamente correcto. ¿Cuál es el límite es No, pero ahí que, es donde que uno debe pero demostrar ahí es en donde el viene la cine parte en más, orden de entenderlo? pero es donde de repente, para mí me encanta, por ejemplo, esa parte de Irreversible, donde tú vas como viendo cómo es Vincent Cassel, y que tú dices, no mames, pinche güey racista, pinche güey así cagante, o sea, pinche güey tarado, ¿no? Tal, ¿no? Y sí. cómo a partir de toda la cuestión de la violación y ver de cómo, pues tiene como esta sed de venganza y de que pues de repente está totalmente dislocado, ¿no? O sea, cuando ya empiezas a como Pero compenetrarte yo en como el... mujer no podía más que pensar en la incomodidad de la actriz. No, claro, Y me pero... parece, y en ese momento cuando pensé eso dije, esta es una mala película. Habría que ¿Por qué? ver ¿Tú crees que es cómo. mala? Claro, porque me hizo reflexionar en algo que no estaba presupuestado, que es como, por qué el director permite que se crucen estos límites con la clara Habría, incomodidad de la actriz, que por cierto está completamente dicha? Y entonces me lleva a otras películas que tienen ese problema, por ejemplo, 8 semanas y media, en donde hicieron que la actriz para grabar la realidad se pusiera en situaciones profundamente incómodas para ella. no, sí, Y claro. entonces yo siento que en el caso de una violación sí importa el punto de vista de género, muchísimo, porque las que lo sufren son las mujeres. Entonces ahí, cuando tú la ves, yo veo como una especie de alegoría macha de un dude que se imagina cómo sería una violación, pero para nada la ha vivido. Y entonces mete a la actriz en un vericueto brutal, porque muchas mujeres han sufrido eso, y entonces tú como mujer la pasas mal. Y yo creo que existen películas, por ejemplo, Shame,
no sé si la recuerdan, Donde el que para hombre- mí es realmente genial, Sí. que habla de un adicto al sexo, que logran hacerlo desde el punto de vista masculino sin violentar la feminidad. Que yo lo que creo es que Irreversible funcionó porque se hizo al principio de los 2000, pero en la era del Me Too es imposible pensar en algo así, porque además ni siquiera es real. Porque las mujeres que han sufrido violaciones para nada tienen esos insights. Y lo que hizo él es utilizar el morbo, llevarlo a full y ponerlo todo desde el punto de vista de género. Pero es que Y ahí es en donde hablamos de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Yo insisto, esa es una película profundamente machista, que habla de lo que un director cree que es una violación. No, yo creo que sí es una película machista. Por supuesto. O sea, pero independientemente de que eso. y eso, o y sea, eso, y eso no incita a otros machos sí a es decir, una- mira, pero no de- es tan difícil. ¿Se No, puede, yo no se sé, puede pues, hacer? Sí, eso ser sí. un cabrón. No creo. Pero es que no creo que realmente No creo lo que es que no más es bien yo una creo que- apología. pero a lo mejor sí es No, cierto que. Es una apología. No, yo creo Es que una no. apología de No, la no, no, violencia. no. Por supuesto. A él nunca lo violaron. Yo no sé cuánta gente se identifique con ese güey. Nadie. O sea, no con el... Con el tenia, ¿no? O Ahora sea, se llama la, o sea, con el francamente, se llama la es lombriz, una la lombriz intestinal. Esta es la tenia. Entonces, y es un poco lo que pasa con Poor Things ahorita. Que la gente tiene mucho esta crítica de cuando el personaje transiciona a prostituta y entonces empiezan los hombres a usarla y de pronto tú como mujer lo ves y dices, ¡hey! Este es un statement completamente de un hombre. Pero ahí No sí- habla para nada sí, de la no, sexualidad femenina. Pero ahí sí es Y totalmente está utilitario. diciéndome a mí que yo voy a ver una película que habla de una mujer. No es cierto. Pero yo creo que Sí. Poor Things tiene un tono fársico y Irreversible no tiene un tono fársico. O sea, Poor Things es una farsa. Sí, no. O sea, ya desde ahí, o y sea- es claramente... Es una farsa machista. Sí, no, es pero- una farsa. Vamos a decirlo. Pero es una farsa. Sí, pero Pero- entonces cuando pones a una mujer en esa situación, que es como yo imagino que es el sexo de las mujeres. No, sí Que eso es lo que ha pasado en el cine Sí, es totalmente desde hace utilitario, muchísimo claro. tiempo. Entonces ahí es cuando entramos en un problema, porque yo creo que sí hay cosas que se pueden cubrir con narrativa sin que haya violencia explícita. Es que yo lo que digo es que yo cuando hablo de que sí debe ser así en Irreversible, probablemente, digamos, desde el punto, digamos, esa es son discusiones diferentes, me parece a mí, desde el punto de vista moral, ético, todo eso. Pero yo digo, desde el punto de vista de la construcción de la película, por la manera como está contada, yo siento que era importante que estuviera completa, digamos, más allá de que haya sido correcto o no. No, que haya sido la imaginación de alguien violando Sí, a por alguien. eso, O sea, sí. él cree que así violan a las Pero mujeres. es que en la película, a medida que vas avanzando y vas yendo hacia el pasado, ¿no? Se vuelve más grave la violación. O sea, es más brutal porque poco a poco te vas enterando de quién era ella y de lo que estaba sucediendo. Entonces, a medida que vas yendo atrás, tú vuelves sobre esa escena y dices, no mames, o sea, fue horrible lo que pasó, fue terrible. O sea, estoy hablando desde el punto de vista de la obra solamente, ¿no? O sea, de la película simplemente, ¿no? Ahora, sí tienes razón en que, digamos, ahí ya puede entrar también el último tango en París, todo eso. Ya que podemos recordar las un poco prácticas, lo que pasó en el último tango en París. Que las lo puedes decir, prácticas, nos lo puedes contar, ¿eh? las prácticas, ya hablar sobre las prácticas en el set supremamente machistas, misóginas, utilitarias de las No, mujeres. pero utilizar un guión desde un punto de vista masculino para perpetuar la violencia de género, porque es una violencia de género. Eran otros tiempos. Claro, eso es lo que yo digo. Yo creo que Irreversible en esta época sería impensable. Pero es que yo creo que yo no creo que sea la intención de Gaspar Noé perpetrar la violencia de género. O sea, No. yo creo que más bien, o sea, yo sí ¿Cuál siento, es yo el sí siento punto de que- vista de la O sea, es que eso más bien Irreversible? sería como todo para un podcast, hablar de Irreversible. Es O sea, diferente. Pues estamos en un... ¿qué? No, bueno, pero estamos hablando del sexo en el cine, ¿no? O sea, en realidad, o sea, creo que sí es muy interesante. Pero el sexo en ¿no? el cine nos lleva a esto. Sí. Ha Pero a mí- sido a mí se masculino me hace a como- Sí, morir. total, como toda total. la pornografía. Total, Si total, tú ves Calígula, es la visión de que realmente creen que las mujeres se excitan No, con total, eso total, y claro. de que el hombre se Claro, claro. A mí, claro. por ejemplo- erige como el mega macho A mí, y nosotras estamos como esclavizadas No, por sí, su A mí, por ejemplo, se me sex hace, appeal. a mí, por ejemplo, se me hace como más ridícula en ese aspecto. Por ejemplo, la película de Gaspar Noé, esa de Love. Sí. O sea, que tiene como escenas de Sí, sexo hay sexo, explícito sí, sí, del sexo norteamericano, que no sí, está hay sexo inspirado y que quiere ser director y que no sé Esto es una buena pregunta. O sea- ¿Qué opinan del sexo explícito en una película que no es pornográfica? No, pero ahí, por ejemplo, pero pues The Love no es pornográfica, pero por ejemplo es mucho más vulgar
¿no? Y mucho más ridícula. O sea, yo creo que Irreversible nunca cae en el ridículo, ¿no? Ni tampoco siento que el tema central sea la violación, a mí me ¿no? O parece. sea, yo creo que la violación realmente es un momento como súper, híjole, ¿no? Yo creo que sí, cuando vi eso yo sí dije, mames. Es una violación ficcionada. O sea, sí, sí Sí, es una sí, sí. violación ficcionada, Y pero entonces, siento que es entonces una... cuando alguien dice, oye, en guión puedes hacer una violación ficcionada de muchas maneras dramáticas, mejores que poner la cámara y hacer que suceda, Pero creo que más bien ahí yo creo que sí hay que como es una el tema. visión, yo creo que sí hay más bien una visión como crítica realmente hacia la violencia, ¿no? O sea, en general. Y también yo creo que como que es interesante cuando tú vas viendo como la relación de cómo Claro. esta pareja se va desenvolviendo en su vida diaria y la misma relación que tiene Alex con el exnovio, ¿no? O sea, donde se nota de que realmente todo se va como se van poniendo todas las posibilidades para que ocurra esa violación. O sea, cuando tú razonas en irreversible, o sea, todo lo que ocurrió, te das cuenta que nomás por cómo estaban estos dos hombres, ¿no? Y toda la fiesta alrededor, ¿no? En torno a la Sí, pareja. sí, sí, O sí. sea, Sí, sí. te das cuenta que no, que era irreversible que pasara esa Claro, catástrofe, ¿no? O sea, yo la neta, yo la tengo fresca porque la he visto como unas 3 veces, Ahora ¿no? yo creo que O lo sea, y me que gusta, ¿no? yo Pero creo en cambio la de Love sí me zurra, ¿no? yo creo que lo que ¿No? tú dices de cuáles son las prácticas en el set, ¿sí? Con No, no en este el set, y hablo, no, hablo de también, las también, sí, historias. todo, digamos, en el concepto completo de cómo se piensa un asunto de este tema, ¿no? Sí, digamos, ahí puede ser, digamos, como un espacio, un resquicio en el que sí podemos hablar de si es correcto o no, ¿sí? Yo lo Entonces yo pondría diría, mejor en una espérame, pregunta, ¿es yo diría, necesario o no? por eso, yo diría, es que depende necesario con respecto a qué, ¿sí me explico? Para que se O sea, construya una historia no, dramáticamente yo diría, por poderosa. ejemplo, el último tango en París, irreversible, y si hay sexo real probablemente, que es necesario en el término en el contexto de la obra, ¿sí? Puede ser. Ahora, eso no justifica que conceptualmente, eso no va en contra de que conceptualmente sea machista, misógina y que en la práctica lo siga haciendo, ¿sí? Y que genere la violencia que está criticando. Que yo creo No, que yo no, eso, eso no no, sé, bueno, no, es eso no. verdad. No sé si no sé, probablemente todas las películas, sí, probablemente todas, pero no sé si solo Irreversible haga eso. O sea, eso lo hace No, yo creo que, la suma de un machismo estructural, eso sí lo hace. Pero una sola película, no sé, ¿no? O sea, todas, probablemente todas. Y probablemente, ¿sabes qué alimente más el machismo? Las telenovelas mexicanas. Pues sí. Probablemente, ¿sí? Probablemente las telenovelas mexicanas, que es esta cosa de este güey que recoge a una mujer y la trae, digamos, a su élite y la vuelve. Probablemente eso sea mucho más machista y mucho más perjudicial a nivel, porque tiene un alcance mucho más amplio que Irreversible, ¿no? Sí, es un tema, Probablemente el cine de oro haya hecho más daño que Irreversible aquí en México. sí, es un tema súper complejo. O sea, Sí, porque si nos vamos a eso, o sea, en general, pues un montón o la mayoría de las películas que tienen pues esas secuencias de sexo están pues abusando o maltratando a las mujeres, ¿no? La vida de Adele, sí. ¿no? O sea, sí. estas mujeres que ganaron la Palma de Oro las dos en Cannes por su gran actuación en la Pero, vida de Adele, pero que odiaron el set, ¿no? odiaron el Total, set, claro. odiaron al director, se la pasaron de la fregada, ¿no? Entonces, pues debe de ser algo, pues, una medio constante en este tipo de casos o de escenas, ¿no? Pero es que pero es Y lo Es que como, la mismo pasa, sociedad es ajá. machista, Sí, güey. O sea, exacto. es que la sociedad es Sí, machista y y claro misógina. que estoy de acuerdo contigo en que, pues, sí hace falta voces femeninas en el erotismo, la pornografía y el sexo en el cine, pues claro que sí, ¿no? Pero pues es muy complejo. O sea, sí me pusiste a pensar, pues, en todo eso, ¿no? En qué tanto es válido, pero también pienso con esto que decías, pues es que en la ficción, pues tú puedes hacer lo que quieras, ¿Sí? ¿no? Pues
Ahí es en donde están yo creo que interesantes. llegamos al tema más interesante, que es lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Es que varía. O Claro, sea, es una línea que sube y baja dependiendo de la época. Por digamos que Hollywood hasta ahora lo ha marcado todo, incluso por ejemplo, si hay escenas eróticas y tal, lo ponen en clasificación C, Ujú. ¿no? Y nosotros a veces nos podemos enterar de ciertas censuras o autocensuras que hay ahí y ahí podríamos medirlo. Ahora, yo creo que ahora es mucho más sensible y a la vez mucho más rico. Porque una persona tiene la capacidad de decir, ok, este es un punto de vista masculino de un hombre al que nunca sufrió una violación, que está metiendo a la mujer en un contexto falso, porque realmente ahora que tenemos muchísimos testimonios de víctimas, podemos decir, ok, esta es una buena línea para trazar. Es decir, yo creo que existen posibilidades dramáticas para no llegar a ese punto. Y porque existen películas geniales cuyo tema central es el sexo, que no tienen esos problemas. A ver, ¿como cuál? Como Shane. Bueno, Shane sí, pero a ver. O sea, tú Como dices, Shane. Shane es Shane sí. este personaje adicto al sexo que maneja su sexualidad de una manera, y lo que hace el director de una manera muy inteligente es utilizar el punto de vista de él para tratar su Para reflejar enfermedad. esta adicción al sexo, ¿no? Sí. Ahora hay Pero otro por ejemplo, director- yo veo Dogville, Hay otro o veo di- muchas películas de Lars von Trier y digo, wow, güey. O sea, esto está completamente desfasado. Es el punto de vista masculino creando a una mujer y creando su sexualidad. Y hay que tener un poco de cuidado con eso porque la sexualidad siempre va a ser un punto brutal para la sociedad por toda la censura y autocensura que hay. Pero a mí, la verdad, por ejemplo, Ninfomanía, o sea, a mí la verdad no me gusta esa película, A mí sí. pero y sobre todo por la forma en la que, pues sí siento como pues muy construida, como toda esta cuestión como de querer escandalizar, pero bueno, Lars von Trier pues es así, no es parte de su Y no de su sientas postura que, autoral. y no sentimos Pero que sí- algunos de los directores que utilizan el sexo explícitamente lo hacen solo para escandalizar. No, te voy Y a decir entonces quién. están generando una idea de qué revolucionario, pero en realidad es como pero- completamente Yo creo- retrógrada. Yo estaba pensando ahorita pues, justamente en uno de los mejores directores que han abordado temas sexuales. Y por ejemplo es Marco Ferrari. Por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, La Gran Comilona, o tú ves La Última Mujer, o tú o sea, cómo aborda él, o sea, el tema de la sexualidad, o sea, de cómo reflexiona en torno a ello, pues lo hacen de una manera en que realmente te hacen sentir incómodo, o sea, que puede ser de repente hasta como delirante, o puede ser de repente Por muy ejemplo, inquietante. me parece que en Eyes Wide Shut, el punto de vista de una pareja genera que uno no sienta como una cuestión de género. Pero por el Porque, Night Wild porque, Show porque no- tienes esta posibilidad sexual vista Pero desde Kubrick dos no, puntos de creo que Kubrick vista. no abordaba bien el sexo. No. Yo creo que Kubrick era bastante mochilón. Y bueno, claro, ¿No? nació en el O sea, 20, güey. Si tú ves, por ejemplo, neto el cine de Marco Ferrari, o sea, si tú ves simplemente La Gran Comilona, de que son estos 4 hombres que se dedican realmente nomás a comer, ¿no? A beber, ¿no? O sea, y de cómo quieren matarse y cómo entra el elemento del sexo, ahí sí lo sientes natural. Tú lo sientes natural. No, o sea, no, pero la cuestión, lo que te hace reflexionar sobre los excesos, ¿no? O sea, de cómo la gula, ¿no? Y la lujuria, o sea, pueden complementarse y de cómo, pues, puedes hacer como, o sea, como algo realmente inquietante. Por ejemplo, está esta directora francesa que es bastante buena, Catherine Breillat, sí. la que hizo, por ejemplo, Fat Girl, esta que se llama, Romance X. Es que yo creo que si un hombre, O sea- si un hombre habla del sexo, digamos en la sociedad, sobre todo en la sociedad occidental, si va a hablar de estos temas de sexo explícito en general, yo creo que el 95% va a caer en esa visión utilitaria de las mujeres. ¿Por qué remarcas occidental? O Pues sea, porque la sociedad sientes machista. que las otras culturas No, no tienen ese no, problema, porque no. digo, son
Algunas muchísimo peores. No, porque no estoy tan, o sea, porque Pero sí, digamos, que... no hablaría de la misma manera porque la concepción de la sexualidad es diferente, ¿no? Por ejemplo, El Imperio de los Sentidos Joya. es un romance totalmente, pero sexual, o sea, y Sí. el sexo es una experiencia religiosa prácticamente. Pero ahí yo no creo que estemos hablando de algo políticamente incorrecto. Estamos hablando Pues, ¿quién sabe? de la En ese posibilidad momento, en erótica. ese lugar, ¿Quién sabe yo creo desde qué ojos? Porque en las ¿Quién sabe sociedades desde se ha qué ojos? confundido mucho el erotismo. Pero es que si la ve un republicano, así a ti te parece que no, sí lo va a ver como algo políticamente Pero incorrecto. yo creo que para yo creo que sí es una película bastante fuerte, ¿no? Y es explícito, O sea, y es sexo explícita, real. Y de ahí lo que es interesante es que sí aborda la cuestión del sexo como una cuestión de amor. de querer como trascender o Es como un y de amor que pues, supremo, termina sí. como pues destruyéndolos por la imposibilidad, ¿no? O sea, simplemente por la anatomía femenina y masculina. Pero, pues, por eso se ejemplo, yo destruye, siento ¿no? que si yo veo The O sea, Pillow Book, eso sí es una... estoy claramente Pero- bajo el entendido que estoy hablando de prácticas eróticas. Sí. Y las escenas tienen una iluminación, una narrativa, una forma de presentarse en el que no importa, digamos, que se vea o no el desnudo, está implícito, es claro, pero él lo trata desde esa óptica, Lo que yo me desde la acuerdo es- óptica compartida, que es diferente. Lo que yo creo que hace política, a ver, no, es más, voy a abrir la pregunta. ¿Qué hace políticamente incorrecta una película según tú? Vamos a olvidar un poco esto. ¿Qué es lo que la hace políticamente incorrecta? Desde la perspectiva Pues sexual, ¿no? sí, los ojos que lo ven en el momento en que lo ven, ¿no? O sea, la visión o cosmovisión de alguien en ese momento, ¿no? Y pues varía, ¿no? O sea, varía de la época, Pero varía para de la Paco. persona. Para Para mí, Paco 2024. no, pues ya, o sea, ¿Qué ahora, se te haría políticamente incorrecto? pues que la persona que estás filmando, no sea consensuado, ¿no? Como pasó en el último tango en Como París. pasó en el último tango en París, ajá. Claro, que nada más para poner en contexto, Pues porque puede nada, ser que que la gente no lo que el sepa. director se puso de acuerdo con Marlon Brando, Sin decirle a sin decirle a la actriz, María Snyder, ¿no? ajá, María Snyder, que ya no, después, pues eso la jodió, ¿no? Que iba a tener sexo anal con ella y que le pusiera mantequilla y fue real, ¿no? Y hasta Pero ella 40, ella no estaba hasta muchos prevenida, años ¿no? después lo dijo, ¿no? Que ella no sabía ni nada y pues fue así de corre cámara y ahí te va la voladora. Entonces, a ver, para explicarle un poco mejor lo que dices, que me parece súper interesante. Entonces, ¿lo políticamente incorrecto tiene que ver con el set? ¿Nunca con la historia? Yo No. creo O sea, tiene que que- ver con el ambiente en el set, que sea ríspido, porque por ejemplo Kim Basinger sí se quejó muchísimo de 8 semanas y media y de cómo la sexualizaron. 9 semanas y media, ¿no? 9 semanas y media y de cómo la sexualizaron. Pero en términos de historia, ¿hay algo políticamente correcto o no hay nada? Pues yo creo que ahora es que depende, yo como realizador, escritor o lo que sea, Ujú. yo digo híjole, es complejo. O sea, Sí. yo creo que vuelve a caer un poco en eso de la convención y yo creo que tiene que ver con la adultez, ¿no? Si son dos adultos que está consensuado, creo que es válido. Ok. Y también creo que si en la ficción vas a retratar algo, pues puedes narrar algo que sea diferente a eso, ¿no? O sea, no lo sé, es que es súper complejo. O sea, Para no mí, debería, no para debe, mí no sí, debe- no, ajá. para mí no hay, Sí, no no. no debería haber límite. Lo que pasa es No que debería de haber límite no, nunca. no, pero depende de la forma como se represente, ¿no? O sea, si hay límites. Hay ciertas No, en representaciones la que idea no, no, que no. en la idea para mí no hay límite. En la idea para mí no hay límite. Pero en la representación sí. A ver, puedes como Sí. ejemplificarlo un poco. Sí, no, o sea, si yo voy a poner una violación, primero que todo, para mí tiene que estar justificado conceptualmente en la película, ¿no? Con la O sea, historia. no puede ser, o sea, yo siento que ahí sí hay un punto como la gratuidad, sí es una cosa que no debe ser, ¿no? La Pero en gratuidad. nada, ¿no? En O sea, nada, o sea, y ujú. menos en esto que es un asunto más serio, ¿no? Pero la complejidad de esto es quién define Pero- la gratuidad y quién define la No, importancia. por eso, es que eso sí es A ver, difícil. tú. Pues no sé, a mí sí, yo sí lo veo como en términos a ver, si realmente o sea, si el tema de la película va a ser realmente abordar la sexualidad, que creo que es bastante complicado, Sí. se vale cualquier cosa, ¿no? Pero si realmente, o sea, va a ser abordar reflexivamente el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, un ejemplo, pues Saló, lo que hace Catherine Breillat, ¿no? O sea, y demás, pero creo que como que es muy fácil agarrar y decir de que la película no es porque tiene una escena explícita, ¿no?
o sea, que realmente el tema central es el sexo, porque muchas veces la gente no más va a recordar eso o va a recordar su indignación ante el hecho de ver una escena de sexo explícito. Sí, sí. A ver, por ejemplo, si yo me pongo a pensar en la película esta de Brown Bunny, es una película pésima, ¿no? Que hizo Vincent Gallo, donde sale una mamada al principio le hace sexo oral esta, ¿quién es esta chica? Cristina Ricci. No, la de Kids, ¿no? no. Ah, esa es la de. ¿Cómo se llama la chica esta de Kids? Esta. Vincent Gallo. Y Ujú. dices tú, pues bueno, esa escena, pues qué, ¿no? O sea, es una película mala, aburrida. ¿Sabes cuál? O sea, Las de Abel Ferrara, hay muchas que son así también. ¿de qué tienes? Abel Ferrara, sí. Pero ¿con cuál película aborda? O sea, hace No, escenas hay una muy explícitas. del comienzo que es porno. Pero por ejemplo, a ver, corrupción judicial, yo creo que ahí, por ejemplo, la de Bad Lieutenant, ahí nada sobra. Cuando No. tú ves a Harvey Keitel Porque está justificado masturbándose en... ahí enfrente del Claro, coche, está justificado ¿no? en el retrato del personaje. Pues ahí Claro, ahí no te totalmente, salta. sí, porque de eso va la película, sí. O sea, y creo que la parte del sexo sí es importante, pero realmente yo creo que más bien la corrupción moral del personaje va más allá de las escenas Claro. eróticas. Ahora, yo pienso que sí deberíamos, o sea, sí, yo siento Pero que es yo diferencia Creo la que los práctica. norteamericanos no hablan realmente O sea, mucho del sexo. la concepción y la Bueno, ejecución, está. la concepción y la ejecución, sí, yo creo que hay que poner un límite ahí, ¿no? O sea, como decir, son cosas diferentes, ¿no? O sea, si yo hablo del último tango en París, digamos, en términos conceptuales, y si yo veo la película extrayendo la situación específica de la violación, porque fue una violación de María Schneider, pues es una gran película. Pues es que ¿no? sí lo es. Pero eso no justifica que haya pasado lo que pasó, obviamente. Entonces, yo creo que sí hay que poner, digamos, como un... Hay que hacer una claridad en que obviamente está mal Pero, que las mujeres hayan sido sometidas históricamente de esa manera, y es una cosa que hay que tomar conciencia cada vez más. pero con para mí, respecto a mí eso. el tema es, lo que está cambiando ahorita y me parece genial, es el lugar desde donde se cuentan las narrativas. Y quién las cuenta y por qué las cuenta. O sea, O sea, tú si yo dices- veo una película, por ejemplo, para mí esto no se justifica. Tú dices que un Una violador- violación tumultuaria de 8 güeyes contra una mujer porque la historia lo justifica, a mí, Tú dices que un violador no debería hacer arte. ¿cómo? No Bueno, debería. ¿un violador? No debería, no O debería. un director debería hacer la historia de un violador. Un violador o un asesino yo creo que o un existen- ladrón no debería. No, Para o nada un- estoy diciendo eso. ¿No? No, Yo creo que un poco estoy, sí. estoy diciendo que existen muchísimas maneras de retratar las historias. Pero ¿qué otra? Y existen posibilidades muchísimo más centradas, muchísimo más empáticas, porque evidentemente te está viendo un público. Ya no estamos en los 60s, en donde alguien podía hacer lo que se le hinchara No, y, sí, y podías no tener reacciones. Creo que yo ahora, como mujer, tengo derecho a decir claramente, este hombre nunca en su vida lo violaron. No, Y por seguro, ende, claro, esa claro. escena está mal. Está mal desde todos los lugares, en principio, porque las víctimas, cuando la ven, les parece terrible. Sí. Y entonces el tipo ni siquiera se tomó la molestia de averiguar con las víctimas Por eso. absolutamente nada. Y luego creo que existen alegorías. Y creo que existe, y eso es un enorme problema. Porque si un director le pinta que 8 hombres violen a una mujer porque artísticamente se justifica, habrá que ver la manera en lo que lo hace. Pero yo claramente no voy al cine a ver Calígula, a ver cómo una mujer se traga el semen de un dude y el dude se erige como un gran héroe. Creo que lo que estamos hablando aquí es de eso. Y eso es Sí, no, muchísimo claro, más serio. claro. Estamos hablando de una perspectiva de género. Y Sí. la perspectiva de género históricamente ha estado marcada por narrativas masculinas. Sí, no, yo y estoy las de acuerdo. narrativas masculinas han envejecido mal. Yo Y estoy yo de no estoy acuerdo. diciendo que no hagas una historia de un violador o de un ladrón. Estoy diciendo cuál es el punto de vista que ejerces en eso y qué influencia puedes tener en eso. Eso que tiene que ver con las telenovelas, con el cine clásico. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de qué tan explícito tienes que ser y cómo ese tema explícito puede violentar al espectador. No, En particular en el digo- peor tema de su vida, que evidentemente es una violación, que casi siempre es de un hombre con una mujer. Sí, no, yo- Siempre. Entonces, cuando estamos hablando No, de eso, total, lo yo que es que estamos yo estoy de diciendo acuerdo. ahorita es
a ver, exploremos los temas de maneras muchísimo más inteligentes, porque hay ejemplos, porque hay directores que lo han hecho desde la empatía, desde los testimonios, y no que se ponen a poner una violación en retrospectiva porque le funciona y lo que realmente quiere, y eso sí lo sé porque escuché al director, es que la gente se escandalice. Sí. Entonces, cuando quieres que se escandalice poniendo cómo violan a una mujer, por supuesto que no estoy a favor, porque no tiene nada que ver con la historia. Lo que quieres es que un dude se pare y diga, ¡ay, no, qué terrible! Y que luego el director diga, ¡qué cerrados de mente! No, pero sí ¡Qué está- cerrados! ¡Qué bárbaros! La gente que se escandalizó y se paró es porque no son lo suficientemente abiertos sexualmente. Pero sí tiene que ver Estamos con la hablando de historia. eso. Pero aquí. poco Gaspar no dijo eso. ¿Eh? Gaspar no dijo eso. Claro que lo dijo, y lo dijo en el CCC. Dijo, si una persona se para cuando ve irreversible, cumplí mi función. Claro que lo dijo. Pero está mal la provocación. Pero ¿por qué? entonces. Pero ¿por qué? En la provocación basada en algo que no es empático, Por eso. claro que sí, por supuesto que sí, porque cuando tú ves esa película te das cuenta de algo maravilloso. Nunca lo violaron a él. Ah, no, pues Es no. su imaginación. Claro, Él cree claro. que es así. Bueno, entonces Sí. yo lo veo y digo, es raro. No, sin porque, duda. porque en un mundo en el que violan a una de cada tantas mujeres, vamos, venga, alguien tiene que hacer un Pero es que statement. ¿sabes qué es lo que construye que haya tanta gente O sea, que tú hace estás, eso? por ejemplo, a favor de que porque un director lo diga, realmente mate al personaje. Venga, que lo mate. No, Cine no, gore. yo no he dicho eso. Yo no he Es dicho lo mismo eso. que me estás diciendo a mí. Que No. si yo creo que está mal que haya una violación No, así de no, yo no dije eso. explícita. No, yo no dije Ah, eso. bueno, Yo entonces dije, es lo yo dije mismo. que si un violador hace una película, no eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que si es válido que un violador o un asesino haga una película o no. Eso O dije sea, yo. que un violador haga una película. O sea, sería que él más complicado. dirija la película Sería o más que... complicado. Que la dirija. Que la dirija, que la haga. que ¿Qué la sé haga. yo? Bueno, debería estar en la cárcel. Bueno, ahí está en Harvey principio. Weinstein. Bueno, sí, pero Ahí está Harvey no Weinstein. está mal. Bueno, en la cárcel también hay programas pueden llevar a enseñarle cine y... O sea, tú está estás mal que la- diciendo, ¿está bien que un violador haga o no una película? La respuesta es, no sé, si ya violó y no, ¿por qué no está en la cárcel? Pues en la cárcel Ya pueden llevar un cumplió su programa. pena, ¿Pero ya qué estás cumplió su hablando? pena. Si ya cumplió, si ya cumplió su pena y salió de la cárcel, hizo una película y... ¿Qué pasa? Pues O es una sea- película católica. Claramente se volvió cristiano De cómo- y de hizo cómo- como una, no sé qué. No, De cómo se lo violaron en la Es cárcel. que, y es que cómo- y cuando, cómo cuando yo descubrió a Dios mencioné, y- cuando no, yo pidió mencioné perdón. lo del cine de oro y las telenovelas mexicanas, yo digo que yo estoy hablando del antecedente cultural. Y el antecedente cultural es hipermachista aquí en México. O sea, es menos machista. Y eso alimentó mucho que haya gente que Es haya menos machista películas- Mariela del Barrio que Irreversible, dirías tú. Irreversible es menos machista que Mariela del Barrio. No necesariamente, pero no menos. Para mí no menos. No menos. Ok. O sea, yo pienso ¿Por qué? que no Porque uno menos. es cine de arte y lo otro es telenovela O sea, pedorra. Carla Estrada No, es no más tiene nada que machista. ver. Carla Estrada. Que Gaspar no, Yo ¿eh? creo que sí. A lo mejor sí. A ver, pero Sí. argumenten. Pues por Pues no todo, sé, por- yo no- o sea, no puedo- primero no puedo la argumentar. primero, no sé, ¿no? O sea, primero la influencia que tiene, que es infinitamente mayor que Claro. la que tiene un cineasta de películas de cinéfilo, ¿no? O sea, llegan millones de personas todas las noches, una cosmovisión de cuál es el modelo femenino de sumisión a Ujú. más personas. Entonces, yo creo que hace más mal eso que una película que De Lars von Trier. que la ven tres gatos, Claro que sí. ¿no? Más O sea, el personas. alcance que tiene Sí. una telenovela de Televisa o el cine de oro en su Para momento. perpetuar. O sea, pero, Pero hay- lo que también es como un debate difícil, complejo y que creo Sí, que es que ya lo hemos no, y no abordado es la tiene cuestión mucho de la sentido. perversión de la imagen, o sea, qué tanto Sí, yo realmente la sigo- imagen pervierte, o sea, Ujú. o sea, pero, o induce realmente a comportamientos. es necesario. Mi pregunta sería, ¿es necesario pervertir O sea, las imágenes en orden de generar una reacción del público o puedes utilizar diversas dinámicas narrativas que para poder tener el mismo efecto sin que se vuelva poco empático? pero a ver, es que realmente la perversión, o sea, a ver, la perversión de la imagen, o sea, a ver, puede haber puede haber una perversión de la imagen totalmente intencionada en el director, ¿no? O sea, y ya no pensemos únicamente en el sexo, ¿no? O sea, sino a lo mejor que sea como parte del discurso y que tiene que existir esa imagen perversa para que la película funcione, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, a lo mejor lo que ocurre en, pues, no sé, ¿no? A mí, por ejemplo, se me hace, a ver, volviendo un poco a Gaspar Noé, ¿no? Ujú. A lo mejor que a lo mejor no, esa escena ya no tiene que ver con el sexo, pero cuando, por ejemplo, en Clímax, cuando tú ves a este chavito
O sea, que esté en la fiesta y que de repente pues está como a punto de tomarse el ponche con ácido, ¿no? O sea, y que tú sabes que de repente ese chavito se va a electrocutar cuando se quede encerrado ¿no? Bodega. Sí. En la bodega con Sí, los sí. cables. A mí eso se me hace como, o sea, bastante perverso dentro de la película. Desde la O sea, perspectiva de él desde como la perspectiva director. desde la perspectiva de él como director, Claro. pero por supuesto que funciona, ¿no? O sea, y tú sabes que va a ocurrir eso, o sea, en la historia, y cuando ocurre, sí dices tú, chale, ¿no? O sea, que es bastante torcido, y realmente también como que un poco lo disfrutas, ¿no? Sí. O sea, Sí, es que a mí me de que también- ocurra, o sea, O sea, a mí me viene Entonces, la yo creo que pregunta, a mí entonces, me viene creo la que hay una pregunta al parte de la- revés, entonces- ¿no? Para ti, que sería, ¿qué es válido censurar? Tengo algo súper claro. a ver. Cualquier cosa que responda es increíblemente subjetiva. O sea, es lo que yo creo que es Pues válido. por eso. Ahora, yo lo que creo es que yo no creo en la censura. Creo que existen salidas narrativas Sí. que hacen muchísimo más interesante una narrativa de violencia. Eso es lo único que estoy diciendo. Que yo creo que muchísimas veces lo explícito es un poco más gratuito. Y tú puedes tener el mismo sentido de violencia, intensidad, fortaleza. Sí, pues por eso sin existe el la porno. necesidad de... Por eso existe Entonces, el porno. No, Pues como- entonces crees que estás bien, entonces, Claro. ahí te Pues va, como- entonces la volteo, si todo es válido, entonces está bien que una mujer disfrute una violación, porque, ah, sí, que se vea que al principio es una violación y que después ella lo crea, que lo disfruta o que le gusta, porque no hay censura, ¿no? Yo creo que ahí nos metemos en enormes problemas. Esa es la verdad. O sea, en principio, sí No hay siento. censura. No, pero Ajá. sí siento que cuando hablamos de cosas coercitivas, Ajá. tenemos que buscar la forma de expresarlas sin que se vuelva gratuito. Ujú, ujú. ¿Sí me explico? Ujú, ujú. O sea, sin que yo sienta que el director lo que quiere es generar una reacción mía, no que yo decida por la película, no que yo decida si es buena o mala, sino que él está controlando mis emociones. Y para mí ese nunca ha sido buen cine. Cuando yo veo las costuras y sé lo que quieren hacer y entiendo eso, me parece que no es válido. Me parece que es válido siempre y cuando narrativamente haya una estructura. Ahora, esto me lleva a otro debate, que es, yo creo que ciertas cosas explícitas son gratuitas. No, seguro, claro. Yo creo que en el caso de Irreversible, para mí, Viviana, ojo, todo lo estoy diciendo desde Viviana, no desde las mujeres, ¿no? Sino desde Viviana, es gratuito. ¿Por qué? No es necesario, porque hay miles de maneras de que te genere esa sensación de violencia sin llevarte a lo que él cree que es una violación, porque realmente lo que estás viendo en Irreversible es lo que él cree que es una violación. Sí, pero es que Y lo que estás viendo en algunas narrativas del sexo femenino, como por ejemplo, cuando una mujer la están violando y súbitamente siente placer, esa visión es... Yo no lo creo y me parece horrible. Qué bueno, qué y bueno. está Pero- súper pero- mal, hay que decirlo. pero, Yo creo hablando de que no existe. censura, si se justifica por la historia, perfectamente por el arte. Pero no solo la historia, estoy hablando también del lenguaje cinematográfico. Ajá, ajá. Para una Porque película yo creo que perversa- existen maneras de construir un lenguaje cinematográfico sólido que te Sí, genera la no, misma esto sensación. No hay explícito, ni siquiera hay desnudos. A ver, por ejemplo, ¿No? la pianista es un gran ejemplo. Un gran ejemplo. O sea, un ejemplo de Gran la ejemplo. finura. ¿no? Y, ¿No? y tienes esta escena rara, semierótica, entre la madre y la hija, que a mí siempre me va a escandalizar porque Eso sí escandaliza. siempre me va a escandalizar. Pero es necesario. ¿Qué? Es necesario Pero a lo porque- que me refiero es exacto. a Es que ya tiene un- dónde la para él. ¿A dónde la para esa escena? No me acuerdo. Para Pero que, es que tú lo tengas, interesante- para que tú tengas la misma sensación de fortaleza, Sí. pero yo lo que digo es, este director que sigue rolando la cámara, me pasa, ya antes de terminar, porque ya estamos sobre la hora, y ya les voy a hacer la última pregunta, me pasa un poco con esta película, con las películas de narcos en México, que yo me acuerdo haber visto una en donde mataron un cachorro, como cachorrito. Ah, la de Eli. La de Eli. Eso Y yo es dije, perverso. Es perverso. Esa escena es perversa. ¿Cuál era la necesidad? No ayuda a No, nada. sí era buena, sí es buena esa escena. No ayuda al Realmente- guión, no ayuda al guión, lo hace muchísimo más No retorcido. lo entendiste.
Ay, por favor. Claro que sí, eso Nunca la he suena visto, terrible nunca que la he visto, funcione. nunca la he visto, nunca la he Pero visto. bueno, creo que el debate está abierto y Ujú. lo podemos seguir teniendo porque eso es lo chido Pues ahí está la de perversidad. Sí, es Sin que es Camino a súper Hollywood. complejo, ¿no? Podemos Ahora, debatirlo. es que la verdad, otra cosa que complica más todavía el debate es que la sexualidad es una cosa supremamente importante La humanidad. en lo humano. Claro, Entonces es un tema que va a abordarse siempre. sí. Entonces yo digo, Es más, se aborda sin abordarlo. Siempre sí, está. siempre, Es como, siempre, es como siempre. la variante. Entonces como más evitarlo clara. no va a pasar nunca. Evitarlo no va a yo No estoy Pero nada no, de acuerdo con evitarlo. yo no estoy diciendo que tú lo hayas dicho, no, no. Pero sí estoy muy de acuerdo en que sí es importante que se construyan narrativas diversas y que las mujeres participen mucho también en la construcción de la mirada sobre la Y sexualidad. creo que eso solo va a Eso, enriquecer el eso sí, cine. sin duda. Solo No, va a total, enriquecer total. la Y mirada. también los LGBT y también Por supuesto. otras culturas de otras partes del Démosle, mundo. démosle es al muy cine, importante. al cine puntos de vista Ahora, por eso, y maneras de reflexionar. ahora, ¿sabes qué? Por eso yo decía lo de Star Wars, porque Star Wars nos En bloqueó el esa capítulo pasado. nos bloqueó Ya. esa diversidad de observar el mundo también en buena medida. Tal vez no Bueno, intencionalmente ni desbloquea directamente. algunos. Pero también creo que hay una versión porno de Muchos, Star ¿no? Wars, ¿no? No todos, Muchos, no muchos. todos Hay tenían. una versión porno de Star Wars. Es verdad. Seguro, es verdad. seguro, Ah, claro. sí. Pero bueno. ¿Cómo se llama, Paco? Entonces, No sé, nunca la vi, pero yo sabía que había algo entre Contaron Han Solo y la masturbación. sí. No había. Ahora sí, sí, no, no también, importa. también creo que desde la perspectiva de los cineastas hombres, sí tienen que empezar a tomar conciencia de eso, de decir, bueno, tengo que pensarme más este asunto, ¿no? ¿Qué tanto estoy planteándolo desde la perspectiva? Y algo estoy de acuerdo con eso. y algo que hace hermoso el cine. La posibilidad de debatirlo 10 años después o 20 años después y entender Sí, sí. que hay cosas que deben de cambiar y hay cosas que se deben de quedar. Ahora- Y creo que eso es lo que estamos como discutiendo aquí. Ahora, ya estamos así al final. Entonces, ¿cuál es tu película erótica favorita? Y ya vamos al morbo. Ay, Ahora, nada más una cosa, lo que plantea Paco de la censura, yo siento que ese es el tema, ¿no? ¿Dónde se cruza el punto de la censura, no? Esa me parece que es la discusión más gruesa. Pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. No tiene que ver con A, B y C. Tiene que ver con tus propias fobias personales. Seguro. Todos estamos aquí sentados hablando desde nuestra biografía. O sea, lo que a mí me parece rudo no es lo que necesariamente te parezca a ti. Ahora, sí siento que cuando hay cuestiones coercitivas, hay que buscar hay que revisitar las Sí, reglas sí, sí. siempre. Sí, Sí, seguro, sí, sí. claro. O sea, porque, claro. porque las reglas son movibles y hay que Claro. revisitarlas y después de lo que pasó con Harvey Weinstein hay que visitarlas el triple. Pero ¿sabes ¿Y qué estaba? ¿Sí me explico? Sí. ¿Sabes qué está pasando hacia atrás? Que están empezando no solo en cuanto al sexo, sino por ejemplo en lo racial, en todo eso, que están empezando a censurar fragmentos o películas completas de otra época, y eso me parece muy mal, ¿no? Porque también hay que darse cuenta de eso para tomar conciencia, ¿no? Es que ahí cambia la narrativa, porque por ejemplo yo no diría cambien irreversible, No, hay cambien que, la escena. No, déjenla Están como un cambiando documento. fantasía. Déjenla como un documento. hay que verla Ahora, y quieren pensar, cambiar la ¿no? rueda. ahora, es justo eso, tenemos que revisitar las formas Sí, sí. y tenemos que hacerlas. Yo digo sobre todo diversificarlas. Exacto. Sobre todo Entonces, bueno, diversificarlas. Y yo también creo que Gaspar Noé es un fantoche y no me lo imagino investigando ¿No? y yendo a preguntar y queriendo traer la realidad a Es sus que, como dice ficciones. Tix, yo creo padre que lo tiene que muy acabas clara de su decir, postura. porque como- creo que no, podemos distinguir como entre autor, quién ¿no? lo hace por fantoche y quién lo hace en nombre del mejor arte. Sí. Esa es un poco la pregunta que queda aquí y Yo digo, que es nos lleva. la distancia entre Pasolini y Gaspar Noé, ¿no? Sí, Para mí, sí, sí. para mí. Me gusta. Bueno, pues entonces, listos, los esperamos para la que sigue y, No dijimos- y no coméntenos, dijimos, yo no sé cuál, ustedes pero qué no piensan dijimos. de esto, porque el ¿No debate dijimos nuestra está película bien. preferida? Por favor, yo digo que antes de despedirnos, digamos la película preferida, Erótica. pero erótica, para que no entremos en lo políticamente incorrecto. Y- Bueno, puede ser irreversible, que me va a parecer No. raro, pero... ¿Cuál es su película erótica favorita? Híjole, no sé, a mí yo creo que es Luna Amarga. Ah, sí. Muy Mm. buena, sí. Yo sí, The Pillow Book. Siempre voy a ser fan. Muy bueno. Amo como esto de pintar en la piel y siempre me va a mover muchísimo. ¿Tú tienes alguna en mente? Pues me gusta en general Adrien Lin Ujú. y ahorita pienso en Infidelidad, pero creo que él tiene mucha clase, mucho estilo. Me gusta. Me gusta tu visión. ¿Tú, Juan? Sí, no, yo diría que a mí me gusta
en general me gusta como la nueva ola francesa Sí. incorpora el cine como una cosa, como el sexo como una cosa natural. O sea, eso me parece muy Yo estoy importante. súper de acuerdo en eso. O sea, eso me parece muy importante justo en esa búsqueda de la diversidad. Sí. O sea, Y la y importancia otra- de quitar los artificios. no, y otra cosa es a mí El Imperio de los Sentidos me parece una película bellísima, o sea, me parece también. muy, muy, muy bella, más un romance muy clavado, muy, muy hasta la muerte, ¿no? Así. Eh, y bueno, me gusta Happy Together, la de Wong Kar-wai. Ah, sí. O sea, y también me Un parece montón. que Wong Kar-wai haya hecho In the Mood for Love, que es el amor idealizado y que nunca se concreta y todo eso, y que después haya hecho este trauma tremendo de Happy Together en una relación Pero son al homosexual. revés. Al No, espérame, revés, no tienes razón. o sea, Primero fue The Mood for No, Love. primero fue Happy sí, Together. fue primero Happy Together, sí. Ajá. Pero digo que más allá de la temporalidad que haya hecho esas dos películas, en las que todo se va al extremo y se rompe y se destroza como en Happy Together, en una relación homosexual, ¿no? Y la otra, esta relación heterosexual que nunca se realiza y que es idealizada y que es bellísima y todo eso. Ese aporte de esos cineastas desde una cultura diferente, así como generando esa diversidad y con esa difusión, eso me parece súper importante, ¿no? Puedo decir una película que sí me escandalizó, Sí, porque es raro. Pepi, Lucy Bone y otras chicas del montón. obvio. Sí. Cuando en la fiesta se la sacan todos para medírsela de largo y ancho para que el ganador haga lo que quiera con quien sea, o Alaska orinando explícitamente a la personaje de la película, en su momento sí fue, o sea, obviamente no la vi a Bueno, principios de los 80, era un bebé, pero cuando la vi ya en cineclubes, en algún lugar ya más grande, sí fue así de, ¿qué de la, está de, pasando? del Art Von Trier no mencionamos Los Idiotas, que tiene su momento de sexo real, ¿no? Que bueno, yo diría que ahí sí Y está yo voy a decir justificado. algo mega de Hollywood que me parece genial, que es este momento en Brokeback Mountain cuando acaban de tener ondas y él se sale a fumar un cigarro en el atardecer y entonces él se le queda viendo desde atrás y se ve como el sol y me parece como profundamente erótica, lo dice todo y todo como con un cigarro, es divino. Tú, de temas faltas tú y ya nos despedimos. No, yo sí dije Luna Amarga. Luna Amarga. Ok, pues bueno, ya estamos. Coméntenos qué opinan de esto y nos vemos la próxima.